uso dentro de nuestra universidad. Así que les sugiero no difundir esta información con otros fines que no sean académicos, por favor. Para cumplir también con los requerimientos de ese comunicado, explicita que las clases no deben durar más de 90 minutos. Así que voy a intentar apegarme lo más posible a esa normativa. Y a los 45 minutos quizás podamos tener una pausa para ir a buscar algo caliente, algo para activar un poquito el cuerpo, de manera que no sea tan monótono. ¿El audio se escucha bien? ¿Me escuchan con fuerza, Sebastián? Perfecto. Listo, entonces damos inicio a nuestro primer laboratorio, que es el aislamiento de DNA genómico desde células mamíferos y de células bacterianas. Antes de iniciar con el protocolo o el procedimiento propiamente tal de lo que consiste la extracción de DNA genómico o DNA total, en realidad lo que vamos a realizar hoy día, hay que comprender que el contexto celular en el cual está nuestra molécula de ADN es bastante diverso, ¿cierto? En la cual tenemos morfología. Estos en realidad son representaciones más bien gráficas, que no necesariamente tienen relación con la realidad, pero en que en realidad nos ponen un poco en contexto de cómo se organiza en realidad el fenómeno biológico como nosotros lo entendemos, ¿cierto? Donde tenemos células eucariontes que tienen una morfología mucho más sofisticada que, por ejemplo, una simple bacteria que en realidad tiene una morfología mucho más sencilla. A destacar que el tamaño que está representado acá es con fines pedagógicos, no están a escala. Como ustedes bien ya saben, una célula eucarionte es unas 100 veces más grande que una bacteria, entonces por lo tanto no está a una escala real, simplemente con fines pedagógicos. Una partícula viral también es un movilizador, ¿cierto?, de material genético. Esta partícula viral no necesariamente tiene relación con el tamaño real al cual nosotros conocemos que tiene, ¿cierto? Es una milésima en realidad de lo que tiene una centésima de lo que tiene una célula eucarionte. ¿Aló? ¿Sí? ¿No estoy proyectando nada? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Usted me dice. ¿Ahí sí la ven? Profe, Cuénteme. ¿va a grabar esta clase o no la va a grabar? Buen punto. No comencé a grabar. Vamos a comenzar desde ahora, ¿ya? Gracias por aviso. Ya, ahí estamos. Entonces, una vez que nosotros ya entendemos la organización biológica que tiene una célula, nosotros en pedagogía en realidad utilizamos estas figuras. Me imagino que ustedes en enseñanza media tienen que haber hecho obligadamente, ¿cierto?, este modelo celular, en la cual utilizaron una esfera y en realidad ubicaron diferentes componentes subcelulares. Me imagino que esto lo vieron en biología celular, Sebastián, ¿no? ¿Ya tuvieron esa asignatura, no? ¿O la están teniendo en paralelo a esta, no? Ya la tuvieron. ¿Quién se las hizo todo esto? Ella. Perfecto. Entonces aquí ustedes vieron una serie de compartimentos que hay en la célula, ¿cierto? Donde tienen, o por lo menos nosotros creemos que son más bien ordenados, donde tenemos, por ejemplo, organelos que corresponden al aparato de Golgi. Ustedes vieron el tránsito, ¿cierto? Retículo endoplasmático, mitocondrias y así, desde el lisosoma hasta otras vacuolas de interés. Sin embargo, la tecnología nos ha enseñado que este modelo está lejos de la realidad. Y la realidad celular es más bien esto. Es una serie de trabéculas, ¿cierto?, de vesículas que están entrelazadas unas con otras. En realidad, los compartimentos que nosotros pensábamos que estaban más bien organizados no son tan así. Y de hecho, lo interesante de todo esto es que al parecer el espacio citosólico es bastante limitado y la mayoría de las reacciones que nosotros conocemos biológicamente, al parecer ocurrirían compartimentadas, ¿ya? Entonces, las membranas, por lo menos en la célula eucarionte, tienen un rol fundamental. No solamente envuelven, ¿cierto?, nuestra célula, sino que también están involucradas también en múltiples procesos, al estar también involucradas, ¿cierto?, en la compartimentalización de diferentes reacciones, ¿cierto?, o diferentes procesos también que se están realizando. Al parecer, el único momento en el cual habría como un espacio
mayor citosólico sería durante alguna fase mitótica, ¿cierto? Pero en interfase estaría más bien repletado. Entonces, entendiendo que las membranas tienen una importancia en el contexto celular, esto lo tienen que haber visto también en biología celular, que es el fraccionamiento subcelular. ¿Tuvieron la oportunidad de realizar actividades experimentales, Sheila? Sí, Sí. porque este ramo lo di hace como 4 años y sí, nosotros sí lo hicimos 5 bits. presencial. Sí. Sebastián, ¿usted lo alcanzó a ver experimentalmente? En biología celular. Ya, este fraccionamiento subcelular que en realidad suena bastante sencillo y simplemente a través de un gradiente de alguna sustancia que nosotros utilicemos y en compañía de una centrífuga adecuada para esto, nosotros podríamos en realidad obtener diferentes fracciones del contenido celular. Claramente ustedes conocen la estructura fundamental de las de la membrana celular, ¿cierto? Este modelo de mosaico fluido, ¿cierto? Esta bicapa lipídica, bicapa fosfolipídica para ser más preciso, ¿cierto? Que está acompañada de proteínas que circundan y atraviesan, ¿cierto? La membrana plasmática e incluso la membrana de organela. Entonces, si nosotros queremos desorganizar de alguna manera la célula para obtener lo que nosotros queremos, que es el ADN, sin duda que tenemos que atacar membranas. Dentro de las clases que tuvieron con Patricio Orrego la semana pasada, hablaron un poco de las características físico-químicas del ADN, ¿cierto? Esta doble hebra tan famosa que básicamente ya es un ícono de la cultura popular en nuestra civilización, en la cual ya reconocemos estos grupos fosfatos que están en la periferia, ¿cierto?, de esta cadena que se va enrollando y que en su interior alojan estas bases nitrogenadas que aparean estrictamente, ¿cierto?, entre timinas y adeninas y guaninas y citosinas, ¿cierto?, estableciendo enlaces dobles y triples respectivamente, ¿cierto? Esta molécula en medio acuoso se comporta de manera polar, ¿cierto? Está cargada negativamente debido a que los grupos fosfatos están hacia la periferia. Por lo tanto, es una molécula cargada negativamente, por eso es ácido desoxirribonucleico. Otra de las propiedades que hay que tener muy claro, ¿cierto?, es que esta molécula de ADN en realidad son dos moléculas que se aparean, ¿cierto?, a través de estos puentes hidrógenos, y a medida que nosotros sumamos, ¿cierto?, determinada cantidad de puentes hidrógenos, más o menos difícil desaparear o romper, ¿cierto?, esta actividad o esta unión entre estas dos moléculas. Aquí podemos diferenciar claramente la diferencia, por lo menos a nivel de distancia, que se establece entre un enlace covalente y un puente hidrógeno que tenemos en nuestra molécula de ADN. Hay un principio que es importantísimo que tienen que tener claro durante el proceso de fraccionamiento subcelular y sobre todo durante la extracción de ADN, que es la solubilidad, ¿ya? Entender que la vida se mueve y se moviliza a través de medio acuoso, ¿ya? La molécula de agua, como ustedes bien ya saben, es una molécula fundamental para el desarrollo de vida. De hecho, no conocemos el desarrollo de otra forma de vida que no sea acompañado al agua. Las misiones que están en este momento en el planeta Marte están buscando indicios, ¿cierto?, de la presencia de agua y por lo tanto, así por lo menos tener alguna pista de encontrar vida como nosotros así lo creemos. Como bien aquí pueden visualizar en este modelo, está esta molécula de ADN, ¿cierto?, depletado con moléculas de agua que en realidad lo están solubilizando, ¿cierto?, a través de la interacción, perdón, de su grupo fosfato, ¿cierto?, a través de los hidrógenos de la molécula de agua. Ahora pasando de lleno a la extracción de ADN, vamos con la primera fase, que es una fase preanalítica. Y una fase no menor, para que lo tengan en consideración, que es la colección de muestras, ¿ya? La colección de muestras generalmente se tiende a menospreciar, porque en realidad está fuera del laboratorio, generalmente. Entonces, nosotros generalmente tendemos a pensar que la muestra que nos llega a nuestro laboratorio es de óptima calidad, pero generalmente no es así. Entonces, es adecuado o es en realidad interesante que ustedes siempre tengan en consideración
que la cantidad de muestras que ustedes necesitan siempre tiene que ser la mayor que puedan, ¿ya? Es fundamental, por ejemplo, en medicina forense, en medicina diagnóstica, en estudio ecológico, ¿cierto? Ustedes también podrían obtener DNA desde cualquier tejido, por ejemplo, tejido humano, desde la sangre, por ejemplo. Evidentemente no van a poder sacar DNA desde los glóbulos rojos porque son células que carecen de núcleo, pero también podrían sacar desde alguna planta, tejido bacteriano, en fin, desde la infinidad que a ustedes se les ocurra, podrían obtenerlo. Uno de los conceptos fundamentales que tienen que manejar es la asepsia molecular, chicos. Es importante que cuando ustedes se dirijan a algún sitio de muestreo, traten de utilizar los implementos necesarios para realizar esta tarea, ¿ya? ¿Ustedes ya tuvieron extremófilos, Kurt? ¿Usted ya lo tuvo? ¿Con el profesor Benito Gómez? No, profe. ¿No han tenido todavía esa asignatura? No. Bueno, creo que para el año que viene. ¿Perdón? Creo que corresponde al siguiente año. Ya, perfecto. Entonces, en esa salida ustedes van a ir a terreno y van a tomar unas muestras ambientales. Entonces, para obtener muestras ambientales hay que tener ciertas restricciones. Por ejemplo, cuando uno se deposita en el sitio de toma de muestra, es importante que no pisen, ¿cierto?, el área en la cual ustedes están trabajando, que utilicen guantes, que no hablen sobre la muestra, por ejemplo, porque podrían alterar el contenido microbiano, así que ese fuese su objetivo, entre otras aplicaciones. Entonces, siempre es básicamente como si estuviesen trabajando en un quirófano, en realidad. Me gusta trabajar de esa forma, ya sea para muestras de todo tipo. Ahora vamos a la fase analítica. Me imagino que muchos de ustedes han participado en la Semana de la Ciencia. La carrera de bioquímica tiene una tradición de que participa activamente, ¿cierto?, en programas de difusión y extensión de actividades científicas para niños y estudiantes. ¿Ustedes alguno ha participado en actividades de divulgación científica, chicos? ¿Suman un puntito? Broma. ¿Sebastián? Sí, profesor, sí hemos participado. ¿Sí? Perfecto. Me imagino que han realizado extracción de DNA desde tejido o de fruta, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hay diferentes métodos para realizar la extracción de DNA. El método que ustedes revisaron en la guía que está disponible es para extracción con solventes orgánicos, es una extracción clásica, que incluso se ha utilizado durante décadas, pero ahora está un poco a la baja por los problemas que les voy a mencionar un poquito más adelante. También están las extracciones caseras que se utilizan para pedagogía o en realidad para difusión, las semanas de ciencia, o para fines pedagógicos en unidades donde los laboratorios no son tan bien equipados, ¿cierto? Y después tenemos las extracciones modernas con protocolos adaptados para la muestra problema o en realidad adaptados para entregar alguna respuesta dependiendo de la pregunta a las cuales ustedes se sometan. Estos son algunos de los resultados que nosotros obtenemos en nuestras experiencias, ¿cierto? En nuestras experiencias prácticas. Esta sustancia mucilaginosa, ¿cierto?, que todos dicen que es ADN. Bueno, aquí está el ADN, pero en realidad lo que tenemos acá es ADN con una mezcla de proteínas, pero eso lo podemos discutir. El método clásico que ustedes revisaron en la guía es el método de extracción por frenol-cloroformo. Es una extracción por solventes orgánicos. Sin duda, antes de realizar cualquier método de extracción, lo importante es la lisis, ¿ya? Entonces, para los métodos de lisis generalmente se utilizan detergentes y tensioactivos que tienen su actividad sobre los lípidos de membrana. Entonces, como bien ya revisamos, la membrana cumple un rol fundamental en la organización celular, por lo tanto, alterar, ¿cierto?, la morfología de membranas es importante para la extracción de ADN. Acompañado, ¿cierto?, con los componentes tensioactivos, ¿cierto?, detergentes, es importante también el uso de enzimas, ¿cierto?, de enzimas tipo hidrolasa, como son la proteinasa K, que es una proteasa, ¿cierto?, una proteína que degrada otro tipo de proteínas, una lisosima que tiene acción sobre el peptidoglicano de la pared celular de bacterias, y también el uso de ribonucleasas. En caso de que nuestro objetivo sea obtener ADN, el ARN, ¿cierto?, es nuestra molécula contaminante. Caso contrario, ocurre si nuestra finalidad es obtener RNA, el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto?, el ADN, es la molécula contaminante. Entonces,
Hay que ir jugando un poquito con eso. Eso es la etapa de lisis. La etapa de lisis en realidad tiene mucha relación con la muestra que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora viene una etapa común, por lo menos en la extracción con fenolcloroformo, que es la utilización de estos solventes para generar estas diferentes como fases, ¿cierto? En la cual vamos a obtener una fase orgánica, ¿cierto? Una interfase que principalmente son proteínas denaturadas y una fase acuosa que principalmente es ADN, ¿ya? Acá hay un concepto importante que nosotros tenemos que comprender, que es el principio de miscibilidad, ¿ya? Las sustancias que tienen cierta polaridad son inmiscibles, ¿cierto? En aquella sustancia, ¿cierto? O en aquella fase de contenido orgánico o no polar, ¿ya? Entonces eso es importante, que nosotros podamos distinguir. Entonces, en el caso de la extracción por fenolcloroformo, utiliza la solubilidad, ¿cierto?, acuosa que tiene el ADN para poder fragmentarlo, ¿cierto?, del resto de los otros componentes subcelulares. Y después viene una fase común, que es la precipitación de ADN utilizando sales. Principalmente se utiliza acetato de sodio, eso está ampliamente utilizado, pero también se podría utilizar acetato de amonio, cloruro de litio o cloruro de sodio, como se utiliza en las fórmulas más bien caseras. ¿Por qué se utilizan estas sales? Estas sales en realidad aportan principalmente un catión monovalente. Entonces ese catión monovalente va a interactuar, ¿cierto?, con el fosfato cargado negativamente de la hebra de ADN, neutralizando, ¿cierto?, las cargas, y en realidad lo que hace es que priva, ¿cierto?, la interacción o dificulta la interacción del ADN con el agua. Entonces esta privación de interacción posibilita que el ADN empiece a interactuar entre ellos, y por lo tanto eso permite una posterior precipitación con el uso de etanol o de isopropanol, mediado, ¿cierto?, por centrifugación. Aquí tengo un videíto de cómo se realiza, ¿cierto?, el proceso de extracción con fenolcloroformo, de gentileza de Arnova. Lo principal en realidad que ellos utilizan, ya en el tubito previamente que tiene el usuario, ya hay un cultivo celular que fue peleteado, ¿cierto? Eso blanco que está acá ya es un cultivo celular, ya sea bacteriano o células eucariontes. Están depositados. Lo que se hace es agregar el buffer de lisis, que contiene, ¿cierto?, los detergentes y las enzimas necesarias. Posteriormente se le agrega la RNasa, que es la encargada de degradar el ARN. Esto se deja incubando a 37 grados Celsius, debido a que es el óptimo de actividad de estas enzimas. Estas fueron obtenidas de ese tipo de organismos mesófilos. Ahora se utiliza una enzima que se llama proteinasa K, que es una proteasa. Esta proteasa fue obtenida principalmente fue obtenida desde un hongo en realidad, cuya actividad óptima varía entre 50 y 60 grados Celsius. Por eso es que se hacen dos incubaciones diferentes. Eso se realiza por media hora aproximadamente, a una hora en realidad, que generalmente el proceso lítico. Posterior a eso, a esta mezcla, ya que fue sometida a digestión, se le agrega el fenolcloroformo. Se homogeniza esta muestra con el solvente orgánico, y es ahí cuando ya empieza verdaderamente este fraccionamiento por miscibilidad. Posteriormente se centrifuga, es una centrifugación a máxima velocidad en centrífugas convencionales de laboratorio por 10 minutos. El resultado de esta centrifugación genera el generado de esta centrifugación en realidad genera estas fases, si se fijan, hay varias fases, como bien pudimos ver en la presentación antes. Es una fase orgánica, una interfase y una fase acuosa. Lo que a nosotros nos interesa es la fase acuosa, y es aquí donde se concentran las moléculas que aún son solubles en medio acuoso, como nuestra molécula de ADN. Entonces el usuario retira lentamente, solamente en la fase acuosa, sin tomar la interfase, y la trasvasija a otro tubo. Esto se repita por lo menos una o dos veces en realidad. Después que se realiza este fraccionamiento y se toma el medio acuoso, se agrega acetato de sodio. Recuerdan que les mencioné que el acetato de sodio aporta el sodio que interactúa con el ADN. El acetato también cumple un rol tamponante,
se le agrega etanol e inmediatamente se comienza a ver esta fibra, ¿cierto? Que es nuestro ADN, que en realidad se encuentra como en enemistad con la molécula de agua en realidad. Aprovechando esta baja solubilidad en medio acuoso momentánea que tiene el ADN por el exceso de sal, es cuando se centrifuga nuevamente y por sedimentación el ADN nuevamente va hacia el fondo del tubo. El ADN está en el pellet y ahora se utiliza una solución con etanol. Lo que utilizamos anteriormente era etanol absoluto, ahora este etanol contiene 70% de etanol y 30% de agua. El 30% de agua ayuda a retirar, ¿cierto?, los cationes monovalentes que mantienen coaptado, ¿cierto?, nuestro ADN del medio acuoso. Nuevamente se centrifuga. Se retira también el etanol que acaba de arrastrar todas las sales que nosotros utilizamos para precipitar nuestro ADN. Retiramos el exceso y se deja secar. El etanol tiene un punto de ebullición bastante bajo, perdón, de evaporación bastante bajo, así que a temperatura ambiente se evapora quedando solamente ADN. Ahora el ADN, que está libre de cationes monovalentes, por lo menos a concentraciones altas, es capaz, ¿cierto?, de ser solubilizado en agua y ser utilizado para diferentes estrategias. Como bien mencionaba el video, es un buffer TE que contiene tris, que es un tamponante, o ERTA, ¿cierto?, que el EDTA es un agente quelante de cationes bivalentes, como por ejemplo el magnesio o el zinc, que son fundamentales para nucleasas. Entonces, si ustedes mantienen cautivos, ¿cierto?, estos cationes monovalentes, en realidad ayudarían a proteger un poco nuestro ADN del ataque hidrolítico, ¿cierto?, de nucleasas. Los métodos de extracción casero difieren del rigor, ¿cierto?, que ofrecería el trabajar en nuestro laboratorio con un instrumental más bien precisa, como son las micropipetas, balanzas. Y en realidad lo que nos permite hacer esto es generar algo más didáctico, ¿cierto?, algo para compartir. Como ustedes bien ya saben, no me voy a detener mucho en este punto porque ustedes ya lo han realizado. Aquí, a diferencia de los reactivos anteriores que son más sofisticados, acá se utiliza sal de mesa, bicarbonato de sodio que se puede conseguir en cualquier lado, y detergentes de lavavajilla, ¿cierto?, de loza, dado que tiene tensioactivos, tiene detergentes. Se tritura la célula, ¿cierto?, se expone al buffer de lisis, como bien ustedes ya saben, y finalmente se realiza el proceso de extracción. Estuve revisando la composición del detergente comercial de Quix. Bueno, no sé si ustedes saben, pero tiene el 58% del mercado de los detergentes cautivos en Chile, así que bastante numeroso. La fórmula química está bien protegida por patentes, así que los agentes desengrasantes son de origen confidencial, así que no les puedo revelar en realidad de qué se trata. Pero sí, uno de los componentes comunes que se utilizan ampliamente en todos los lavalosas o detergentes que ustedes utilizan es el ácido desil-bencil sulfónico, ¿cierto?, que tiene bastante similitud con el SDS que nosotros utilizamos en el laboratorio. Entonces este es el agente, ¿cierto?, el detergente aniónico que se utiliza para limpiar la losa y que se utiliza en esta experiencia. Este es el video de una española que en realidad lo hace de manera bastante didáctica. Lo escuchamos un poquito. En esta práctica vamos a extraer ADN, ácido desoxirribonucleico, utilizando material que habitualmente todos tenemos en casa, en nuestra cocina, como puede ser la sal común, la sal de mesa, cloruro sódico, o el bicarbonato sódico. Y como muestra vamos a emplear una muestra vegetal, un tomate. Vamos a extraer el ADN de este tomate, batiendo, utilizando un medio mecánico, como puede ser batiendo con una batidora, pues nuestra muestra de tomate. Bueno, aquí no hay nada del otro mundo, en realidad esta docente nos enseña cómo se lisa en realidad un tomate, en realidad utiliza esta mini pimer que habitualmente utilizamos, así que
Con eso genera la lisis de esta fruta. A base de golpes con la batidora, golpes No de tiene ningún otro cuchilla, secreto. batimos a intervalos de unos 10. Posteriormente se genera el buffer de lisis, que le denomina, que está conformado principalmente por sal de mesa, con el objetivo de poder romper esas membranas y extraer el ADN de ellos. bicarbonato y el detergente. El tampón de lisis está compuesto de agua destilada o agua mineral, unas cucharaditas de cloruro sódico, de sal de mesa, 2 cucharadas rasas. Con el cloruro sódico neutralizamos la carga negativa de los grupos fosfatos en el ADN. El siguiente componente de esta solución es bicarbonato sódico. Vamos a echar 6 cucharaditas, también rasas, de bicarbonato sódico. El bicarbonato sódico lo que hace es evitar que el pH de esta solución se vuelva muy bajo, sea muy bajo o se eleve demasiado. El tercero de los componentes es detergente, lavavajillas, que todos utilizamos pues, para fregar los platos, los vasos cuando tienen grasa. ¿Por qué? Pues porque decíamos que los orgánulos que contienen el ADN están rodeados por una membrana formada por lípidos, un tipo de grasa. Y nada mejor que el detergente pues, para romper esa membrana de lípidos. Añadimos 2 chorritos de detergente. Pues bien, tenemos por un lado la muestra preparada, el tomate, por otro lado el tampón de lisis y ahora vamos a mezclar los ingredientes. 10 mililitros de tomate, con 20 mililitros del tampón de lisis y ahora tapamos y al menos agitamos esta mezcla durante 2 minutos. Durante este tiempo el tampón de lisis está actuando, disolviendo las membranas biológicas y haciendo que el ADN se libere tanto del núcleo de la célula como de los cloroplastos como de las mitocondrias. A continuación filtramos esta solución y pasamos 5 mililitros de esta solución a un tubo . A continuación vamos a proceder a extraer el ADN de esta muestra. Entonces, para ello cogemos... Acá hay una diferencia fundamental con el protocolo anterior en la cual el etanol se agregó y básicamente se generó como un homogeneizado entre las sales, ¿cierto?, que nosotros teníamos, o en realidad la muestra orgánica, ¿cierto?, que fue fraccionada, o en realidad la fase acuosa que fue fraccionada de la fase orgánica, con un contenido salino alto, y el etanol se homogenizó. En esta experiencia es diferente porque lo interesante es que el etanol se hace descender cuidadosamente por un extremo, debe ser etanol frío, y se generan 2 películas, ¿ya? Una capa que es básicamente acuosa y otra fase que es alcohólica. Entonces, en el intermedio es donde se forma el film de ADN. En realidad, es una pequeña diferencia que tiene con el protocolo anterior. De triturado de tomate y le vamos a ir añadiendo despacito 10 mililitros de alcohol al 96%, alcohol que se puede encontrar fácilmente pues, en una farmacia. El truco consiste en inclinar los tubos y ir añadiendo estos 10 mililitros de alcohol muy despacito, de tal manera que el alcohol vaya resbalando por la pared del tubo. Tras realizar... Me parece... Oh, no estoy cansado, voy a poner justo. Tubo, despacito, 10 mililitros de alcohol al 96%. Alcohol que ir añadiendo estos 10 mililitros de... Si se fijan, ahí está la fase acuosa de la fase alcohólica. Y aquí nosotros ya podemos ver de manera incipiente, ¿cierto?, esta turbidez que evidencia, ¿cierto?, la presencia de nuestro ADN de interés. Alcohol muy despacito, de tal manera que el alcohol vaya resbalando por la pared del tubo.
Tras realizar esta operación, podremos observar que en la interfase entre el tomate y el alcohol nos aparece una banda más blanquecina que corresponde pues, al ADN. Para recoger esta banda podemos utilizar una pipeta Pasteur a la que le hemos estrechado la boca de la pipeta, le hemos dado esta forma de gancho. Entonces, para ello introducimos esta pipeta, movemos hasta llegar al nivel de la banda, tratando de enrollar el ADN en la punta de la pipeta y tiramos hacia arriba. La muestra así obtenida la depositamos en una placa de Petri, en una plaquita, y podríamos visualizarla. Eso sería en realidad una extracción bastante casera, ¿cierto? Una extracción pedagógica, podríamos llamarla, que está un poquito alejada también del rigor científico al cual nosotros tenemos que apegarnos. ¿De qué más? Ya, ahora pasando a la extracción moderna, ¿cierto? O a la extracción en realidad adecuada o adaptada, ¿cierto? Para el tipo de muestra que nosotros queramos utilizar, a que nosotros podamos desarrollar un protocolo más bien custom, que nosotros podamos optimizar para nuestra muestra, o podríamos adquirir algún kit comercial que cumpla estas expectativas. Pero sin duda, a pesar de que se utilice un kit comercial, de todas maneras se requiere la pericia, ¿cierto?, el conocimiento de las bases de lo que nosotros estamos realizando, de manera de poder sortear dificultades que podamos tener durante los procedimientos, debido a que siempre existen dificultades, chicos. Generalmente estos procedimientos difícilmente salen a la primera o resultan de manera sostenida con todas las muestras, ¿ya? Entonces, la primera etapa es la creación del lisado, al igual que las extracciones anteriores. Lo inicial, ¿cierto?, es el lisado de la muestra. Posteriormente viene la separación, precipitación, el lavado, que es común para todo esto, y la purificación, que esto puede ser opcional, que generalmente se utilizan matrices de purificación, que son unas columnas de sílice. Y finalmente nosotros podríamos eludir un DNA altamente purificado. ¿Ya? Entonces, para la creación del lisado, que en realidad el objetivo es la extravasación, ¿cierto?, de ADN o ARN en solución, se pueden utilizar varios métodos, ¿cierto? Un método físico, un método enzimático, un método químico o una combinación de los tres. Generalmente se utilizan los tres para poder optimizar esto. Los métodos físicos se pueden utilizar una multiplicidad de estrategias, y en realidad basta con la creatividad y también con la cantidad de recursos que tenga el laboratorio en el cual ustedes estén realizando este proceso. El primero es congelar la muestra. Para poder congelar rápidamente una muestra se utiliza nitrógeno líquido. El siguiente es utilizar un homogenizador de muestra. Y el tercero es utilizar un batido de perlas metálicas o perlas cerámicas para realizar este proceso, ¿ya? La sonicación también es otra de las alternativas que nosotros podemos utilizar. El primero, vamos a congelar. Aquí ustedes pueden congelar una muestra y en realidad aquí la usuaria está incumpliendo algunas normativas de seguridad. En realidad no está trabajando con un delantal de mangas largas, ¿cierto? Porque cuando ustedes depositan el nitrógeno líquido, esto básicamente está burbujeando, es un líquido bastante inestable. Y de hecho, al contacto, ¿cierto?, con la solución, generalmente la reacción es un poquito violenta. Así que esta técnica tiende a ser un poco riesgosa y sobre todo es cara, porque el nitrógeno líquido es bastante costoso. Así que para congelar y moler en realidad se tiene que hacer bajo algunos procedimientos bastante especiales. Nosotros en el laboratorio lo hemos trabajado para obtener ADN desde desierto, desde regiones hiperáreas. Entonces es un protocolo que hemos estado estandarizando. La utilización de molinillos, esto es lo clásico, esto es lo que ustedes realizaron probablemente en fraccionamiento subcelular. Este molinillo que cuesta con un vástago, ¿cierto?, y un recipiente. Esta muestra se presiona finalmente y a través del contacto físico, el contacto mecánico, se va disgregando el tejido. También pueden haber unos métodos un poco más grandes, que es a través de este rotor, pero principalmente esto es para muestras un poquito más abundantes.
Lo importante cuando ustedes están trabajando con tejido es lograr la disgregación del tejido. Para eso ustedes pueden utilizar una solución, por ejemplo, que tenga sacarosa, o por ejemplo también pueden combinarla con soluciones de lisis para obtener un resultado mucho más satisfactorio. Otro de los adelantos que en realidad ya están siendo utilizados ampliamente es la utilización de perlas metálicas y cerámicas. Aquí pueden ver que en estos tubos tenemos una variedad de diámetros, ¿cierto? Tamaños y en realidad de composición de estos aditivos, ¿cierto? Que ayudan a la lisis. En realidad las perlas lo que hacen es colisionar con el tejido y célula y van rompiendo a través del impacto sucesivo con esto. Esto no se realiza manualmente, esto se realiza de manera en una máquina, ¿ya? En un homogeneizador, en un BIB. Esta es la máquina en realidad. Se tienen que realizar altas revoluciones y lo que manualmente podría tomar varios minutos, en esta máquina toma pocos segundos en realidad. Tiene varias ventajas que posibilitan, ¿cierto?, un procedimiento mucho más satisfactorio. Bueno, inicialmente deben tener la maquinaria para realizar esto. Tienen que setear la frecuencia a la cual ustedes quieren agitar su muestra. Podrían, por ejemplo, como este ejemplo, utilizar plantas, muestras de tejido, o incluso también algunos granos, que son bastante duros en realidad para poner muestras. Se posicionan en la máquina. Y lo que con el homogeneizador y con el nitrógeno nos haya tomado probablemente unos 15 minutos, con el bitter toma 15 segundos. Entonces las diferencias, por lo menos en tiempo, son sustanciales. Otro método para extracción física o para lisis física es a través de sonicación, estos pulsos de ultrasonido. Me imagino que los que han trabajado en el L10, en el Laboratorio de Biología Celular, han tenido la posibilidad de trabajar con el sonicador que está ahí. En realidad es una máquina que tiene un vástago, ¿cierto? Este vástago tiene un bastón y este bastón es el que aplica, ¿cierto?, el contacto y transfiere, ¿cierto?, el movimiento de ultrafrecuencia provocando la lisis. También es posible realizar esto en baño, esto nosotros también lo tenemos en el laboratorio, siendo mucho más agresivo y efectivo el de vástago. Los métodos químicos generalmente nunca se utilizan solos, pero principalmente están compuestos por detergentes. Uno de los principales predilectos es el SDS, el dodecilsulfato de sodio, ¿cierto? Este detergente aniónico. También se suelen utilizar algunas sales caotrópicas, ¿cierto?, como clorhidrato de guanidina, entre otras sales. La adición de enzimas para realizar procesos es también de utilidad, como por ejemplo la lisozima es aplicada para bacterias, celulasa es aplicada para muestras de plantas, quitinasas para hongos, y así sucesivamente podemos ir optimizando nuestros protocolos y ir adicionando enzimas dependiendo de la muestra que nosotros estemos utilizando. Hace 2 años, me parece, estábamos trabajando con un investigador que estaba identificando algunos lagartos de acá del desierto de Atacama, y esas muestras eran extremadamente duras porque los lagartos tienen una cubierta de escamas, ¿cierto? Una escama, básicamente eso es proteína. Entonces, para poder ingresar, ¿cierto?, a las células que están abajo, era necesario realizar exhaustivas lisis, ¿cierto?, con proteínas K. Entonces eso nos costó bastante. Sin embargo, logramos obtener DNA para poder hacer las determinaciones moleculares de estos organismos. Eso tiene que ver entonces con los métodos físicos, ¿cierto?, para la degradación de la muestra. Una vez que nosotros ya tenemos degradada la muestra, es necesario aclarar el lisado, y para aclarar nosotros podemos realizar múltiples cosas, ¿cierto? En realidad esta muestra es como una papilla, ¿cierto?, suspendida en una solución acuosa. Entonces esta papilla, ustedes pueden hacer lo siguiente: ustedes pueden filtrarlo, ¿cierto?, a través de columnas de filtración. Cuando ustedes trabajan con muestras mayoritarias, una muestra de gran volumen o de gran masa,
El filtrado generalmente es no fructífero porque los filtros se tapan, así que los filtrados generalmente se dejan para etapas sucesivas. También como lo vimos con las perlas de los Fitbit, ¿cierto? Que permite la colisión y la destrucción del contenido celular. También hay perlas que en su superficie tienen sílice que le permite interactuar de mejor manera el DNA y poder capturar también. Pero como entenderán, cuando está todo lisado, está todo el contenido lisado, no solamente el ADN interactúa, ¿cierto?, con esta superficie de las perlas, así que rápidamente se ve saturada por los agentes contaminantes. Así que lo que principalmente se realiza una vez que se realizó el lisado, es aclararlo por centrifugación. Entonces decanta en realidad todo aquel componente que no sea soluble, como lo son las proteínas denaturadas, ¿cierto?, las membranas que están desorganizadas entre organelos que no poseen, ¿cierto?, nuestro material genético de interés. Entonces, para poder aclarar de mejor manera esto, es necesario, como ya lo revisamos en protocolos anteriores, la adición, ¿cierto?, de alguna sal que contenga algún catión monovalente, ¿cierto?, como nosotros utilizamos. El acetato de sodio es uno de los principales que se utilizan. Hay kits comerciales que venden solución precipitadora de proteínas, dicen, pero principalmente es acetato de sodio. Y básicamente lo que obtenemos, ¿cierto?, es este pellet que tiene restos de tejido o restos celulares que no nos sirven y nuestro ADN estaría en nuestro medio acuoso. Una vez que tomamos, ¿cierto?, este ADN que fue separado, ¿cierto?, de los componentes no solubles, procedemos a agregar o isopropanol o etanol en diferentes proporciones. Entonces, inmediatamente obtenemos, ¿cierto?, esta marañita o estos grumos de ADN presentes en la solución. Esto después por centrifugación nosotros podemos sedimentar y podemos obtener, ¿cierto?, este pellet blanquecino que correspondería a ADN. No olvidar que este no es un método tan limpio, por lo que es probable, y en realidad es casi una certeza, que esté contaminada por proteínas. Para poder restar, ¿cierto?, todas estas sales o los cationes monovalentes que tienen cooptado, ¿cierto?, el ADN del medio acuoso, es necesario lavar con etanol, al igual como lo revisamos con el método de extracción con fenolcloroformo. Entonces el 30% contiene agua, esta agua captura la sal excesiva y nos permite tener nuestro ADN en el fondo de nuestro tubito, el cual nosotros después de una centrifugación podemos nuevamente volver a agregar agua y está nuevamente soluble y disponible para una posible experiencia. Como les dije, este pellet está contaminado con proteínas, entonces uno de los pasos que nosotros utilizamos en el laboratorio son estas columnas, ¿cierto?, de purificación, que son columnas de sílice. Esto en sus inicios, cuando la bioquímica no estaba tan comercializada, ¿cierto?, se utilizaba vidrio molido, porque como ustedes saben el vidrio también es sílice. Entonces utilizar este vidrio molido para poder capturar el ADN de esta forma. Ahora estos vienen en tubitos que están sellados, que vienen con características libres de nucleasa, pero la bioquímica anterior era un poco más de ingenio. Entonces, este ADN nuevamente, al estar en interacción, ¿cierto?, con alguna sal caotrópica, interactúa o se ve forzado a interactuar con la columna. Esto nos permite lavar, ¿cierto?, sucesivamente, y después eluir bajando el contenido salino, lo que permite también solamente tener nuestra muestra de ADN libre en realidad de proteínas o de la mayor cantidad de proteínas posible. Esto es un método de purificación por columnas de sílice. Esto ya es un paso más allá de la purificación, como bien podemos revisar la lisis, ¿cierto?, por colisión de perlas. También tenemos un proceso de purificación que utiliza perlas también. Estas perlas en su superficie, ¿cierto?, tienen una cubierta de sílice que le permite interactuar con el ADN y es una perla magnética en realidad. Entonces lo que tenemos acá es un vástago, ¿cierto?, que contiene en su extremo un electromagneto. Este vástago se cubre, ¿cierto?, con estos recubrimientos plásticos. Entonces se sumerge, ¿cierto?, esta punta magnética, se activa el electromagneto y las perlas inmediatamente por magnetismo quedan cautivas
en la punta de esta lanceta. Esto posteriormente se pasa en una muestra que ya fue lisada previamente, que está contaminada, ¿cierto?, con proteína o con muchos otros restos celulares. Se homogeniza, ¿cierto?, nuestra perla, nuestras perlas. Estas perlas tienen el tiempo, ¿cierto?, para interactuar, ¿cierto?, a través de interacción iónica con nuestro ADN. Se activa el electromagneto y nuevamente son capturadas las perlas acompañadas de nuestro ADN. Entonces de esa manera puede ser retirado nuestro ADN. Posteriormente viene una fase de lavado porque indudablemente está acompañado también de algunos agentes contaminantes. Se apaga el electromagneto, por lo tanto las perlas quedan libres también con nuestro ADN. Se homogenizan nuevamente y por efecto de solubilidad nuevamente son liberados los agentes contaminantes. Se desprende nuevamente el electromagneto, las perlas acompañadas de nuestro ADN nuevamente son retiradas y ahora sí mucho más purificadas que en el paso anterior. Ahora nuestra mezcla, ¿cierto?, de perlas más ADN es vaciado en un buffer de elusión, que es un buffer de baja fuerza iónica. El ADN logra ser liberado de las perlas, se activa el electromagneto y ahora sí las perlas son retiradas sin nuestro ADN, generando, ¿cierto?, nuestra solución con nuestro ADN purificado. Posteriormente las puntas, tanto como las perlas, son desechadas del vástago magnético que fue utilizado. Ese es un método automatizado de purificación. Las técnicas de biología molecular ahora básicamente están acompañadas de tecnología. Chicos, ¿les parece si tomamos un descanso? Vayan a buscar algo para beber. Nos juntamos en 5 minutitos más. Los espero acá.
Ya, chicos, ¿están conmigo ahí? ¿Me oye Sebastián o alguien más? Sí, profe. Perfecto. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién me dijo así, profe? Disculpen que no... Yo, Sheila. Sheila, Sí. para pasar a una parte un poquito más interactiva, un poquito más nueva, ¿qué otro compartimento celular nosotros podemos encontrar ADN que no sea el núcleo? ¿Podemos encontrar en algún otro compartimento celular material genético diferente al núcleo? En los ribosomas. En los ribosomas podemos encontrar ADN, O sea, ARN. ARN ya. ¿Y ADN? em, La pillé, ¿eh? no recuerdo. ¿Alguien más? ¿No, Alberta? Víctor, Daniel, Michelle, Adriana, ¿Las ¿alguien? mitocondrias, profe? ¿Somebody? ¿Las mitocondrias? ¿En dónde? Las mitocondrias. Perfecto, las mitocondrias. Súper importante, las mitocondrias se engloban, ¿cierto?, en esta teoría endosimbiótica, porque en realidad la mitocondria, ¿cierto?, este organelo subcelular que nosotros bien hemos estudiado, comparte muchas similitudes, ¿cierto?, con un bacterio gram negativo. Esta bidoble capa lipídica, ¿cierto?, que los envuelve, cuya función nosotros asociamos a la generación de energía. Entonces, es importante resaltar que la mitocondria contiene su propio genoma, ¿ya? Pero durante la evolución hay muchos papers interesantes que postulan que para que la mitocondria no abandonara, ¿cierto?, a través del tiempo nuestra célula, porque nos hicimos dependientes de su generación de energía, fue quitado, ¿cierto?, fue desprendido cierto material genético que es fundamental para el funcionamiento, ¿cierto?, y para la actividad mitocondrial, y está posicionado en el núcleo. De esa manera la mitocondria es dependiente, ¿cierto?, de la maquinaria genética de la célula, porque si no le genera la muerte en realidad. Entonces, el ADN mitocondrial, ¿cierto?, que es un cromosoma mitocondrial, es de mucho menor tamaño que el cromosoma o los cromosomas, ¿cierto?, del hospedador. En este caso, la mitocondria humana contiene 16.568 pares de bases, aproximadamente, ¿cierto?, con diferentes regiones que codifican para diferentes componentes, ¿cierto?, como por ejemplo las proteínas involucradas con la cadena transportadora de electrones, ¿cierto?, la citocromo CD, y así sucesivamente hasta ATPasas y así sucesivamente tenemos diferente contenido genómico. Entonces, ¿para qué también nos sirve saber el contenido genético de la mitocondria? ¿La mitocondria se hereda de quién? Génesis. Génesis está ahí. Estoy como los espiritistas acá, viendo si alguien se manifiesta. Martín. Martín Sí, de la Barca. madre. ¿Para qué sirve el ADN mitocondrial? Bueno, aparte para la función, me hablo científicamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿De quién se hereda? ¿O para qué Sí, ¿de sirve? quién se hereda? De la madre. Exactamente, de la madre. Y si tenemos un solo como progenitor que aporta esto, esto nos permite, ¿cierto?, tener cierta lectura a través del tiempo. Por lo tanto, el ADN mitocondrial nos revela quiénes fuimos alguna vez. Y el estudio del ADN mitocondrial en realidad se realiza, ¿cierto?, de regiones hipervariables, porque tenemos muchos componentes que somos comunes los unos y los otros. En realidad, pero hay pequeñas regiones que varían, ¿cierto?
Y esas regiones hipervariables son las que nos han permitido determinar, ¿cierto?, estos haplogrupos. En realidad, en nuestro planeta nosotros sabemos que nuestra especie tiene alrededor de unos 15 haplogrupos. Eso en realidad tiene como un marcaje, ¿cierto?, molecular de cuáles fueron nuestros orígenes, ¿cierto?, a través de nuestros ancestros. Eso también nos aporta el conocimiento del ADN mitocondrial. ¿Por qué es importante también estudiar el ADN mitocondrial? Porque está asociada también a patologías. Entonces, si está asociada a patologías, si nosotros logramos intervenir, ¿cierto?, primero estudiar y posteriormente intervenir esas patologías, nosotros bien podríamos desarrollar alguna terapia, ¿cierto? Está involucrada, ¿cierto?, entre múltiples patologías con la pérdida auditiva, ¿cierto?, trastornos musculares, diabetes, eso es súper interesante, enfermedades neurodegenerativas y sobre todo cáncer, que es una de las disciplinas más pujantes, ¿cierto?, en el área bioquímica. Probablemente muchos de ustedes realicen esfuerzos ingentes, ¿cierto?, por el estudio del cáncer. Me imagino que más de alguno está en esta carrera, ¿cierto?, para estudiar el cáncer, ¿cierto?, y lograr su derrota finalmente. Las características del ADN mitocondrial es que, ¿cuántas mitocondrias existirán por célula? Valentina. 1, 2. ¿Es variable? Francisco, mi tocayo tiene que saber. ¿Podrían ser variables? Sí, sin duda es variable. Es una buena respuesta. Pero en realidad, más que el número de mitocondrias, es que el contenido mitocondrial no es único. No es una mitocondria que se dividió muchas veces y está en la misma célula, sino que son diferentes como cepas, ¿cierto?, de mitocondriales que están presentes en una sola célula. Entonces tenemos poblaciones mitocondriales. No es que tengamos una sola mitocondria con múltiples clones. Es cierto, hay una mitocondria, es cierto, que puede tener varios clones, pero la totalidad de la mitocondria de una célula es variada, ¿ya? Y a eso se le denomina heteroplasmia, ¿ya? Por lo tanto, para que una patología, ¿cierto?, o una alteración genética a nivel mitocondrial sea evidente, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes desarrollaran un cáncer, ¿cierto?, asociado a alguna deficiencia genética en la mitocondria, es porque existe una alteración mitocondrial masiva, ¿cierto?, en nuestra población mitocondrial. Interesante eso, ¿cierto? Ahora, para determinar el contenido mitocondrial, ¿cierto?, hay que entender que del total de ADN, porque nosotros el procedimiento que realizamos anteriormente, ya sea por fenolcloroformo, el método casero que nosotros sabemos realizar, o los métodos automatizados, o los métodos salíneos que nosotros revisamos, lo que nosotros tenemos ahí no solamente es DNA genómico, ¿ya? Nosotros ahí también tenemos ADN mitocondrial. El problema es que de ese ADN mitocondrial, del ADN total, el ADN mitocondrial en realidad del extracto que nosotros total que tenemos es el 0,2%. Es un contenido básicamente muy, muy bajo. Entonces nosotros para poder estudiar el ADN mitocondrial tenemos obligadamente que hacer una purificación de ADN mitocondrial, ¿ya? Entonces, la primera parte, ¿cierto?, para poder realizar la purificación de ADN mitocondrial es utilizar una ultracentrifugación con gradiente de cloruro de cesio, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es que tenemos el producto de nuestra extracción de DNA total. Nosotros depositamos la muestra, ¿cierto?, en estos recipientes de cloruro de cesio, los depositamos en la fase superior, depositamos todo el contenido e iniciamos la centrifugación. Y se realiza a la no menor cifra de 450.000 G. 450.000 aceleraciones de gravedad. Es tremenda la velocidad a la cual se tiene que centrifugar esta muestra. Y se realiza por la no menos baja cifra de 10 horas. O sea, básicamente están todo un día centrifugando. Este es un revelado de uno de los frascos, ¿cierto?, que contiene un contenido de DNA total que fue centrifugado después de 10 horas
y esto se tiñe con bromuro de tidio. El bromuro de tidio es un agente intercalante que se deposita entre las dos hebras de ADN y que florece cuando se excita con luz ultravioleta. Entonces, después de estas 10 horas, nosotros tenemos dos bandas evidentes, una banda de ADN mitocondrial, ¿cierto? Y una banda de ADN nuclear. ¿Por qué la banda de ADN nuclear está sobre, ¿cierto?, la banda de ADN mitocondrial? Porque a medida, ¿cierto?, que va bajando, ¿cierto?, se va desplazando el contenido de lo que ustedes tengan acá, en este caso es ácido nucleico, lo más ligero, ¿cierto?, logra viajar más lejos. El ADN mitocondrial es, por cierto, mucho más pequeño que el ADN nuclear, al menos en el caso humano, ¿cierto? Así que de esa manera nosotros podíamos tener un fraccionamiento. Desafortunadamente, para realizar esto necesitamos una ultracentrífuga. Me parece que este equipo lo tienen las universidades centrales de Chile. Nosotros acá en la Universidad de Antofagasta tenemos una centrífuga que llega hasta 80.000 G. Creo que no sería posible realizar este procedimiento, por lo menos en nuestra universidad. Uno de los siguientes pasos, si es que acaso no podemos realizar el paso anterior, es a través de una técnica que se llama PCR. Me imagino que ustedes ya están muy familiarizados con el término, debido a la pandemia, ¿cierto? Esta reacción de polimerasa en cadena, o en realidad esta PCR, Polymerase Chain Reaction, que es el nombre en inglés, cuyo objetivo, a términos bien sencillos, es la duplicación de ADN. A partir de un ADN, ¿cierto?, ustedes pueden aplicar la PCR, esta técnica de PCR, y hacen múltiples copias generando una masiva copia de material genético. Entonces, desde poco ADN mitocondrial nosotros podríamos tener múltiples copias de esto y posteriormente hacer una lectura de ADN que se denomina secuenciación. Yo sé que en este momento le estoy tirando muchos términos rápidos que no manejan completamente, pero a medida que se va desarrollando el curso nosotros vamos a ir incorporando nuevos procedimientos. A mí me interesa que, por lo menos en esta etapa, es cautivar su imaginación y darles un puntapié inicial para lo que se viene, ¿ya? Así que no se alarmen si es que no entienden todo. Entonces, nosotros a través de esta PCR nosotros tenemos múltiples copias. Estas copias posteriormente son leídas y de esa manera nosotros, desde este 0,2% del contenido total de lo que nosotros logramos purificar, podríamos obtener, ¿cierto?, un contenido mayor, ¿cierto?, de nuestro material genético en estudio. Por ejemplo, si estuviésemos estudiando alguna patología neoplásica, cáncer, ¿cierto?, en alguna alteración mitocondrial. Esto tiene algunos problemas, como toda metodología tiene sus pros y sus contras. El problema es que esto se realiza a través de una enzima que se llama polimerasa, ¿cierto?, que polimeriza, ¿cierto?, pega nucleótido a nucleótido, pero esto tiene una tasa de error. Entonces, como es un DNA relativamente grande, podría cometer un error, así que el error de extensión podría ser un artefacto para nuestro análisis experimental. Y también esto no es aplicable a epigenética, ¿cierto? Que la epigenética es la modificación, ¿cierto?, que tiene nuestro ADN en una determinada espacio, ¿cierto?, en un determinado proceso. Me imagino que alguno de ustedes ha ido de pesca, ¿cierto? ¿Alguno es un buen pescador en el grupo? ¿O pescadora? ¿No hay pescadores en el grupo? Bueno, yo he pescado, soy un pescador muy malo. Pero en realidad, para poder pescar, lo que nosotros necesitamos es una caña de pescar, ¿cierto?, y un anzuelo. Esta estrategia me parece súper interesante, porque utiliza, ¿cierto?, como blanco una proteína que se ubica, porque la mitocondria tiene una membrana interna y una membrana externa. Por lo tanto, las proteínas, ¿cierto?, que están en la membrana interna, no tienen interacción con el medio extracelular, con el medio citosólico, ¿cierto?, en la cual está embebida la mitocondria. No así las proteínas de la membrana externa, que es ahí donde está el blanco. Entonces se diseñaron anticuerpos anti-TOM22. TOM22 es una proteína que se asocia a TOM20 y está en la membrana mitocondrial externa y permite, ¿cierto?, la exportación de proteínas, la exportación de péptidos. Entonces, si ustedes diseñan un anticuerpo que reconozca esta proteína,
En realidad lo que hace el anticuerpo es reconocer, ¿cierto?, esta proteína, ¡pum! Y este anticuerpo, en su región FC, contiene una perla magnética. Entonces, como tiene esta perla magnética, ustedes al introducir, ¿cierto?, un vástago que puede contener un electromagneto, activan el electromagneto e inmediatamente es arrastrado, ¿cierto?, el anticuerpo, en realidad la perla magnética que está unida al anticuerpo, y este anticuerpo a la mitocondria. Entonces, de esa manera ustedes tienen una captura mitocondrial exclusiva. Entonces, eso me parece extremadamente interesante. ¿Ustedes en inmunología les enseñaron a preparar anticuerpos monoclonales, por lo menos a nivel básico? ¿Tuvieron inmunología, por cierto? Estoy un poco perdido. Sebastián, mi interlocutor de la otra dimensión. No nos enseñaron eso. ¿Pero tuvieron inmunología? Sí. Ya. Bueno, hay una forma de generar anticuerpos monoclonales. Si quieren lo podemos discutir en otro episodio. Pero el hecho es que ustedes podrían diseñar un anticuerpo para diferentes componentes proteicos, ¿cierto?, de la membrana mitocondrial externa, por ejemplo. Ustedes también podrían hacer lo mismo, por ejemplo, con retículo endoplasmático, con Golgi, con núcleo, por ejemplo, porque tienen proteínas de superficie que son únicas, ¿cierto?, que difieren, ¿cierto?, del resto de los otros componentes. Así que me parece una estrategia súper interesante. Y esto me parece, pero muy innovador. Esto es de la marca Safe Science. Entonces, ellos diseñaron, es un cassette que en uno de sus extremos contiene el buffer de Lisi, el mismo buffer que la profe preparó, ¿cierto?, con el Quix, con el bicarbonato, con eso. Bueno, ellos ahora lo venden en un formato muy caro, en un cassette que cuesta mucho. Y acá tienen aquí ustedes depositan su muestra, ¿cierto? Dice que necesitan al menos 1.000.000 a 1.500.000 células a lo menos, ¿ya? Esos son como unos 100 miligramos de tejido, que es poquito, es muy poquito. Entonces ustedes depositan su tejido ahí, el casete se aprieta y el buffer de lisis tiene contacto con sus células, se produce el proceso de lisis, y una vez que ocurrió la lisis, inmediatamente este cassette se deposita, ¿cierto?, en una maquinilla, ¿cierto?, que tiene polaridad, que tiene corriente continua, desde el polo negativo al polo positivo. La molécula de ADN está cargada negativamente, por lo tanto migra hacia el polo positivo. Entonces se conecta, ¿cierto?, y empieza la migración longitudinal. Siendo quién migra más rápido, ¿cierto? Esto es una migración a través de agarosa. La electroforesis de agarosa la vamos a ver en la próxima clase, pero me interesa que les quede el concepto. Entonces rápidamente migra el ADN pequeño, que es un ADN mitocondrial, que por cierto el ADN mitocondrial está cerrado, es un círculo. A diferencia del ADN genómico, que está más bien abierto, es una hebra continua, ¿ya? Entonces eso es súper interesante para lo que sigue. Entonces el ADN mitocondrial logra viajar rápidamente, ¿cierto? El ADN genómico queda atrapado porque es demasiado grande para poder migrar a esa velocidad, y posteriormente se invierte, ¿cierto?, la polaridad, y nuevamente comienza la migración, pero esta vez la migración es transversal y se deposita en estos pocillos. Es así como nosotros podemos obtener la purificación, ¿cierto?, de ADN mitocondrial rápidamente con un método automatizado. Y por cierto es muy caro y que nosotros sabemos cómo funciona. Así que lo podrían hacer ustedes. Para finalizar este laboratorio vamos con la fase de cuantificación de ácidos nucleicos. Para la cuantificación de ácidos nucleicos se utiliza una técnica que es antiquísima, que probablemente sea una de las técnicas fundamentales que ya esté tatuado, ¿cierto?, en su corazón, que es la espectrofotometría. Básicamente un bioquímico es un experto espectrofotómetro. Entonces la espectrofotometría básicamente es el paso, ¿cierto?, de una longitud de onda determinada. A través de un monocromador ustedes son capaces de elegir, ¿cierto?, una longitud de onda específica que impacta una muestra acuosa, y esta muestra acuosa, dependiendo de la naturaleza de la misma, será capaz o no de absorber esa longitud de onda. A esa capacidad de absorber, ¿cierto?, esa energía a esa longitud de onda se le denomina absorbancia, como ustedes bien ya saben. Entonces la particularidad del ADN, ¿cierto?,
es que tiene una absorbancia máxima a 260 nanómetros. Eso es una longitud de onda bajita, por lo tanto es una longitud de onda ultravioleta. Eso es súper interesante debido a que el ADN en su fase nitrogenada, ¿cierto?, tiene estructuras de anillo. Y más que eso, lo interesante es que son estructuras de anillo resonantes. Entonces, cuando son impactadas, ¿cierto?, por este fotón, son capaces de absorber esta energía y posteriormente liberarla, ¿cierto?, en paquetes más discretos de energía, pero finalmente esa capacidad de absorción de luz es detectada, ¿cierto?, por nuestro espectrofotómetro. Entonces, el ADN y el ARN tienen la capacidad de absorción de luz a 260 nanómetros. Eso es interesante. Ahora no son las únicas biomoléculas que tienen particularidad absorción, ¿cierto?, de luz ultravioleta. Hay ciertos aminoácidos, ¿cierto?, que son capaces de absorber luz ultravioleta. En específico hay 3 aminoácidos, ¿cierto?, fenilalanina, tirosina y triptófano, ¿cierto?, que tienen este grupo aromático, que también es un anillo resonante, que al ser impactado también por este tipo de longitud de onda, son capaces de absorber, ¿cierto?, esta energía y de liberarla posteriormente en paquetes discretos de energía. Pero la absorción de longitud de onda es un poquito mayor. Entonces, esta capacidad, ¿cierto?, de diferenciar los máximos de absorción de longitud de onda de 260 para el ADN y 280 para las proteínas, es lo que ha permitido, ¿cierto?, durante todas estas más de 50 o 60 años, poder cuantificar y cualificar, ¿cierto?, nuestros experimentos de purificación de ADN o purificación de proteínas, lo que ustedes estén trabajando. Entonces existe una relación perdón, de calidad que ocurre entre 260 y 280 nanómetros, en donde la relación 260 y 280, ¿cierto?, que es la cantidad de ADN versus la cantidad de proteína acompañante al ADN, debiese oscilar entre 2 y 1.6, idealmente hay cierta literatura que describe entre 2 y 1.8 para una calidad óptima, ¿cierto?, de ADN. Y la relación 260-230 mide la contaminación por fenoles, algunos compuestos aromáticos que, por ejemplo, pueden quedar cautivos, ¿cierto?, en nuestra purificación con fenolcloroformo. Esa también es una de las contraindicaciones cuando nosotros trabajamos con fenolcloroformo, que nuestra muestra se podría contaminar, ¿cierto?, con estos agentes orgánicos. Y es una de las razones por la cual también está un poco en desuso la técnica de extracción por fenolcloroformo. Aparte que es bastante nocivo porque se evaporan ciertos gases que son bastante tóxicos. Entonces, si usted no cuenta con un laboratorio que tiene una campana adecuada, en realidad se genera un ambiente bastante tóxico que es muy peligroso en realidad trabajar en esas condiciones. Entonces, esto nos permitiría, ¿cierto?, determinar calidad, ¿cierto?, si nuestro ADN está contaminado por proteínas o si nuestro ADN está contaminado, ¿cierto?, por algunas sustancias orgánicas como fenoles o compuestos aromáticos. Ahora, ¿nosotros podríamos cuantificar esto? Sí. Es posible cuantificar esto, debido a que la molécula, ¿cierto?, de ADN de simple cadena, ¿cierto? Existe ADN de simple cadena naturalmente. Es difícil encontrarla, pero existe, por ejemplo, partículas virales. ARN, ¿cierto? Evidentemente que está ampliamente diversificado en la célula y también en virus. Y ADN doble cadena, que es la norma para la vida como nosotros la entendemos. Tienen diferencias, ¿cierto?, en cuanto a la cantidad de luz que absorben, pero sin duda siguen teniendo el máximo de absorción a 260 nanómetros. Ese es un común para ellos. Entonces, para eso se diseñó esta tablita que ustedes encuentran en la guía que les fue facilitada, ¿cierto? Y nos indica que cuando el espectrofotómetro les indica, ustedes utilizan, setean su espectrofotómetro, ¿cierto?, y lo setean para 260 nanómetros, y arroja una densidad óptica de 1, ¿cierto? Arroja una densidad óptica. Ustedes tienen en esa muestra una muestra con una concentración de 50 microgramos por ml, por lo menos para el caso del ADN de doble hebra. Para el ADN de simple hebra, cuando le arroja 1, ¿cierto?, 1 OD, tienen un poquito menos de muestra, tienen unos 33 microgramos por ml, y cuando tienen RNA de simple hebra,
tienen 40 microgramos por ml. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tienen una muestra, ¿cierto? La depositan en su espectrofotómetro. Evidentemente, primero tienen que blanquear y todo el procedimiento que ustedes bien ya conocen porque son bastante expertos en la materia. Y les arroja una longitud, perdón, una densidad óptica de 0,4. Entonces, ustedes hacen la relación, ¿cierto? Ustedes saben que una OD de ADN de doble hebra corresponde a 50 microgramos por ml. Entonces, reemplazan los 0,4, realizan el despeje y ustedes saben que en su muestra tienen una concentración de 20 microgramos por ml, que es lo mismo que decir 20 nanogramos por microlitro. De esa manera ustedes podrían estimar, más que estimar, cuantificar, ¿cierto?, el producto de lo que ustedes realizaron en el laboratorio. ¿Alguna pregunta hasta acá, pequeños saltamontes? Hable ahora o para hablar más rato. Silencio. Sebastián, mi interlocutor. Muy bien, perfecto. Entonces pasemos a nuestro taller. Pero antes de eso revisemos un video de cuantificación. Este es de Bayrat. Que en realidad no es nada del otro mundo, nada que ustedes no hayan hecho, ¿cierto? Ahí se utilizan las cubetas, en este caso son cubetas plásticas. Idealmente, si ustedes trabajaran determinando concentración de ADN, yo les recomiendo utilizar cubetas de cuarzo, son mucho más precisas. Pero para fines generales está bien. Entonces, lo primero que hace este investigador es depositar, ¿cierto?, su muestra, que contiene su ADN, problema, la deposita en uno de los recipientes, y en el otro va a depositar lo que está haciendo ahora, que es agua, que es para blanquear. La muestra también, como ustedes veían en la guía, puede estar diluida. Entonces, cuando ustedes diluyen una muestra, después cuando obtienen la concentración, tienen que multiplicarla por el factor de dilución. Si lo multiplicaron, por ejemplo, si diluyeron uno en 10, después tienen que, el resultado que ustedes obtienen, tienen que multiplicarlo por 10, porque fue diluida 10 veces. Evidentemente. Entonces, es un proceso bastante aburrido, así que determina la longitud de onda. Perfecto, y ven que está a 260 nanómetros. Entonces lo primero que realiza, bueno, ese aparato tiene en realidad dos pocillos para depositar sus muestras, pero no es que ahí esté leyendo, en realidad se lee en este pocillo. Entonces lo primero que hace es blanquear, utiliza el solvente sin la muestra, en este caso es agua libre nucleasa, así que el dispositivo está blanqueado, como ustedes bien ya deben saber utilizar este dispositivo de lo más bien. Ahí está midiendo las absorbancias de la muestra y ahí obtiene la medición, ¿cierto?, de 260 y inmediatamente el equipo realiza el cálculo que nosotros vimos de manera interna y en su muestra tiene 0,5 microgramos por ml. Eso es lo que él obtuvo en su muestra. Problema. Pasemos al taller, chicos. Cuando nosotros finalizamos este taller, para que nos vayamos acostumbrando a la metodología, nosotros vamos a desarrollar un taller, que es una actividad que ustedes van a desarrollar individualmente, y la cual contiene un desafío o una serie de preguntas que tienen mucho de relación con el contenido visto en el laboratorio. De esa manera yo puedo evaluar si capturaron o no lo que yo les quería enseñar en esta sesión. Entonces les propongo el siguiente desafío. Usted es el único bioquímico o bioquímica que forma parte de un laboratorio químico de innovación científica.
Dice, el laboratorio de su laboratorio le ha encomendado la misión de estudiar una especie vegetal desconocida, la cual está presente en las proximidades del Salar de Atacama, acá mismo en la región de Antofagasta. Esta planta posee ciertas características que son muy atractivas desde el punto de vista biotecnológico. Por esta razón, usted debe desarrollar lo siguiente. Lo primero que les voy a solicitar es que genere un protocolo para la extracción de ADN total. Un protocolo de extracción de ADN de planta. ¿Ya? Tenga en consideración las cualidades físico-químicas, ¿cierto?, de la célula vegetal. Para eso le voy a pedir que elabore un protocolo desde la colección de la muestra in situ. O sea, usted, ¿cómo se va a desplazar a la zona de sitio? ¿Va a tomar la muestra de qué manera? ¿Va a tener qué resguardo tomar para capturar, ¿cierto?, su muestra y después llevarla al laboratorio? Porque no lo va a hacer in situ, no va a hacer la extracción de DNA en el lugar. Todo el proceso de purificación de ADN total, ¿ya? Y después me va a decir cómo va a realizar la medición espectrofotométrica, ¿cierto?, para determinar la calidad, ¿cierto?, del producto obtenido. ¿Cómo usted me asegura que esa muestra que usted está generando no está contaminada con proteínas y que efectivamente sí es rica en ADN? ¿Ya? Tome en consideración las características de la planta. Después, como dos, genere dos técnicas para la purificación del genoma de cloroplasto. La pregunta anterior, ¿cierto?, que yo les hice, ¿en qué otro compartimento existe DNA que no sea nuclear? Y una era en la mitocondria y otra puede ser en el cloroplasto. El cloroplasto también pertenece a los plastidiodos, ¿cierto?, que tiene su propio genoma. Entonces, yo le propongo que genere dos técnicas. No es necesario que vaya a la literatura y busque cómo se purifica, ¿cierto?, DNA plastidial. Bien podría utilizar las técnicas que yo le enseñé para ADN mitocondrial y aplicarlas, ¿cierto?, en la purificación de plastillo. Yo creo que en esta época en la que nosotros no estamos inmersos actualmente, el conocimiento no es tan importante, porque el conocimiento está depositado en las bases de datos. Ustedes pueden consultar en Google, ¿cierto?, y el conocimiento es inmediato. Pero el ingenio no. La capacidad, la versatilidad, ¿cierto?, la creatividad es una capacidad que ustedes tienen que desarrollar en este módulo, según lo que yo creo. Así que más que un protocolo muy pulcro, yo les invito a que generen un protocolo con lo que yo les he enseñado actualmente para purificar, ¿cierto?, su DNA plastidial. ¿Cierto? Recuerden las características físico-químicas de una célula vegetal. No son muy fáciles de lisar. Si tuviese que utilizar alguna enzima, ¿qué enzima utilizaría para lisar esto? Yo recuerdo que la pared celular está hecha de celulasa, ¿cierto?, lignina. Podría utilizar alguna enzima relacionada con eso. Ahí me gustaría que utilizara un poco ahí su creatividad. Y al igual que la mitocondria, el cloroplasto también es un organelo que está relacionado también con las teorías endosimbióticas. A considerar. Y esta es una pregunta que les voy a hacer abierta para que haya transparencia entre todos. ¿Las plantas tienen mitocondria? Eso sale en el Albert. Daniel Flores, ¿podría responder esta pregunta? No. Don Martín Mitocondrias Vargas. no creo que tengan. ¿Cómo? Mitocondrias no creo que tengan. ¿Usted no cree que tengan mitocondria las plantas? Don Martín Sí. Vargas. Tenemos que llegar a un consenso acá. Somos científicos. Siempre hay que llegar a consenso. ¿Martín está ahí? ¿Nos acompaña en esta sesión de espiritismo que estoy realizando? Sí. Yo creo, no estoy seguro, yo creo que tienen porque igual hacen respiración celular las células vegetales. Efectivamente, don Martín le pegó con el para el gato, bueno, algo así. Las plantas
sí tienen mitocondrias. ¿Ya? Los cloroplastos no son suficientes, los cloroplastos son los generadores de materia prima, ¿cierto?, para la producción de energía, pero los que producen energía finalmente son las mitocondrias. ¿Ya? Bueno, estaba en el esquemita acá, donde tiene un cloroplasto y atrás está la mitocondria. Ahí había una pista, pero en fin. Así que ojo, pestañita y ceja. Probablemente un método de, ¿cierto?, de fraccionamiento por cloruro de cesio no sea lo más óptimo, ¿cierto? Porque el ADN mitocondrial puede estar bastante cerca del tamaño del ADN plastidial, perdón, del cloroplasto. Entonces quizás este método no lo puede hacer, pero si a alguien se le ocurre y lo justifica de buena manera, se agradece también la valentía. Ya chicos, el taller lo voy a depositar en unos minutos más, al igual que la grabación de esta clase, junto con el PDF en formato, perdón, y la clase en formato PDF, que van a estar disponibles en la plataforma Microsoft Teams. ¿Ya? Estoy teniendo un problema con la plataforma Moodle, pero el doctor Zamorano se va a encargar de subir también esta información a ambas plataformas. Ya chicos, siendo exactamente las 16:35 horas, nos pasamos 5 minutos, pero creo que estamos dentro del tiempo esperado. Le agradezco por escuchar entonces esta sesión y estar atentos a lo que nosotros consideramos nuestra disciplina más apasionante, ¿cierto?, que es la biología, y en específico la biología molecular, que es una área tremendamente relevante en nuestra sociedad. ¿Alguna consulta antes de terminar? Yo tengo una consulta, profe. ¿Cuándo tenemos que entregar el taller? Ya, como bien sabe, los talleres se desarrollan con días de holgura. Entonces tienen hasta el día viernes, dura hasta las 11:59 minutos. Así que tienen hasta el día viernes hasta las 11:59 minutos. Pensaba darle hasta el sábado, pero el sábado es feriado, entonces no es ético que estén haciendo algo un día feriado. Entonces, de hecho, yo creo que si ustedes se sientan en una hora, esto lo pueden ejecutar sin problema. Pero les doy hasta el día viernes. ¿Les parece justo? Entonces, Profe, ¿hay que mandárselo a su correo o a dónde? lo voy a subir a Teams. ¿Cierto que hay una carpeta donde subí la guía? ¿Sí? Voy a crear una carpeta con laboratorio 1, 2, 3, 4 y 5. En el laboratorio 1 voy a crear una carpeta que se llama taller. Y ahí voy a subir el PDF con el taller. Entonces después ustedes lo rellenan en su computador, perfecto, y me lo mandan al correo electrónico. Ya, profe. Y respecto al taller, dice como una planta, ¿se refiere a que yo tengo que coger una planta en específico que yo quiero estudiar o como una planta en general? Es una planta en general. En realidad no me quise poner muy sofisticado porque era complejizar demasiado este taller en una fase tan inicial de biología molecular, si en realidad nos falta mucho por aprender, así que asuman que es cualquier planta, ¿ya? Es solamente una especie vegetal. Entonces la característica de las especies vegetales es que se ven así porque tienen ciertas cosas en su pared celular, ¿cierto? Eso. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, Profesor, profe. dale Martín, dale va. ¿Sí? No, mi consulta es como usted como quiere un poco que seamos creativos. ¿Tenemos que así como tratar como de inventar algo o...? No. Más que inventar algo es utilizar los procedimientos que yo le enseñé en esta sesión. ¿Ya? Ya. Ahora, si usted por iniciativa propia desea visitar literatura y aplicar un procedimiento de literatura, genial. Genial. Ah, ya. Pero con las herramientas que yo le entregué, ¿cierto?, en esta clase es suficiente para resolver las preguntas, ¿ya? Porque son preguntas sencillas en realidad. Y tampoco voy a ser tan riguroso de decir, no, sabes que esto no se puede, porque entiendo que estamos en la primera sesión. No así en el teórico práctico. Ya, ok. Ya chicos, ¿alguna otra preguntita? Profe, yo tenía otra pregunta. Sí, cuénteme. Lo que hace, profesor, es que mientras usted pasaba en la materia se me entró la duda del qué pasa con el ADN basura que se llama.
en este procedimiento de extracción de ADN. Ya. Porque Sí, algo como... el concepto de ADN basura en realidad es un error garrafal, así que yo le invito a que lo borre de su vocabulario. El ADN basura no existe. Lo que nosotros tenemos en nuestro contenido genético, ¿cierto? Nuestro contenido genómico es ADN no codificante. ¿Ya? Pero ese ADN no codificante, en realidad no sabemos lo que hace porque probablemente o ese ADN está ahí por alguna razón evolutiva o por alguna razón funcional. ¿Ya? Y este ADN está inmerso, ¿cierto?, en el contenido genético. Ya no es que esté en un compartimento aparte, sino que también está dentro de nuestros cromosomas, en realidad, y en una posición definida. Así que cuando usted purifica el ADN total, arrastra tanto ADN codificante como no codificante. ¿Ya? A borrar entonces ese concepto de ADN basura, porque no existe, no es científicamente correcto. Si quiere, después podemos revisar algo de literatura respecto a eso para evitar ese sesgo verbal, en realidad, que nos hace equivocarnos en cuanto al contenido real. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sebastián, Víctor, Sheila, Javiera, Francisco, Daniel, Michelle, Adriana, Kurt, Christopher, Valentina, Norberta, Kimberly, Ignacio, Génesis y Martín, ¿alguna consulta? ¿Todos tienen un nombre diferente? Genial. No, profe. Perfecto. Ya chicos, damos por finalizada entonces nuestra sesión. Yo cierro esto y subo los documentos comprometidos para que ustedes tengan tiempo para desarrollarlo. Entonces espero en mi correo, el cual es francisco.solis@uamail.cl, sus talleres realizados. Ya tienen hasta el día viernes, tal como va a indicar el taller, hasta las 11:59 de la noche. Si quieren enviarlo antes, mucho mejor. ¿Ya? Nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. ¿Ya? Que tengan buena semana, chicos. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profesor. Profe.